Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Ruth Betty Broussard. Ese es su nombre. Lois, mi esposa, siempre quiso una niña, y finalmente llegó a nosotros. Antes de su nacimiento, hicimos todo lo que hacen los nuevos padres para prepararse. Decoramos una de las habitaciones como una guardería, asistimos a todas las clases que pudimos encontrar y acumulamos ropa para bebés y niños para los próximos 10 años. Algo sucedió con Lois después de su nacimiento. Aunque seguía siendo una madre cariñosa, no adoraba a Betty como cabría esperar. Era como si yo fuera el único padre que cuidaba de ella y pasaba todo el tiempo con ella. Betty tenía 5 años cuando, cruzando la calle con una vecina y su hija, fueron atropelladas por un coche. Las llevaron al hospital de San Patricio, donde Betty fue atendida primero, ya que estaba peor que las demás, pero pasó más de una hora antes de que un vecino pudiera darnos el número de teléfono de mi esposa para llamarnos. Lois llegó apenas unos minutos antes que yo y se apresuró en la sala de espera, esperando a que alguien nos informara sobre Betty. Después de un rato, un miembro del equipo quirúrgico que estaba trabajando en Betty nos habló. Estaba inconsciente. Nos dijeron que nos sentáramos en silencio y esperáramos más noticias. Aunque no era necesario, pensamos que sería agradable donar sangre mientras esperábamos. Así que lo hicimos. Betty estuvo en la sala de operaciones durante varias horas después de nuestra vuelta. Cuando finalmente pudimos verla, su cabeza estaba vendada y su rostro estaba lleno de moratones. Nos partió el corazón ver a nuestra niña en ese estado. Lois y yo estuvimos despiertos toda la noche. Casi todos nuestros parientes y amigos visitaron el hospital por la noche, aunque Lois y yo fuimos los únicos autorizados a verla. Temprano en la mañana, Lois estaba sentada en una silla junto a la cama de Betty, inclinada sobre ella y sosteniendo la pequeña mano de Betty en la suya. Yo me quedé de pie y las miré a ambas con una sonrisa en el alma. Más tarde, esa mañana, Lois y yo estábamos sentados en la habitación y simplemente observando a nuestra hija cuando entró un empleado de administración. Deduje que era de la administración porque llevaba ropa normal, no una bata. Nos dijo que necesitaba un poco más de información sobre Betty. Su primera y, como resultó, la única pregunta nos dejó completamente atónitos. ¿Cuándo la adoptaron? ¿Qué quieres decir? ¿Qué edad tenía cuando la adoptaron? No la adoptamos. Ella es nuestra. Aquí hay algo que no cuadra. Volveré. Y se fue. Solo nos miramos el uno al otro. No la volvimos a ver hasta tarde en la tarde, cuando regresó con otra persona. El nuevo hombre se presentó como jefe del departamento de administración del hospital. ¿Podrían salir al pasillo un momento? Salimos. ¿Dijeron que son los padres biológicos de Betty? Sí, lo somos. De hecho, ella nació en este hospital, y ambos estuvimos presentes. Sí, lo sabemos. También vimos que donaron sangre ayer. Mientras la estaban tratando, el técnico que ya tenía preparada la sangre para Betty en la sala de operaciones registró sus tipos sanguíneos. Ella tiene el tipo B. Usted, señora Herel, tiene tipo 0, y el señor Herel tiene tipo A. ¿Y qué? Así que no puede ser su hija de ninguna manera. ¿Qué quieres decir con que no puede ser mi hija? No solo suya, señor Herel. Tampoco es suya, señora Herel. Lois y yo llevamos casados casi 6 años. Betty nació 9 meses y 3 días después de nuestra boda. Nos conocemos toda la vida. De hecho, ambos nacimos en este mismo hospital. Ella es 3 semanas mayor que yo. Vivíamos en casas vecinas, y nuestros padres eran mejores amigos antes de que naciéramos, y todavía viven allí. Nunca salimos en la escuela secundaria. Ella tenía su propia vida, y yo la mía. Después de graduarme, fui a West Point, y Lois fue a la Universidad de Texas. Después de graduarme de la Academia Militar, trabajé en el Pentágono durante 5 años, y Lois volvió a casa y se casó.
Su esposo estaba en la escuela de Derecho y iba a convertirse en abogado. Supe por mis padres que era de una familia muy rica y mimado. Nunca lo conocí y no fui a su boda. No porque no me invitaron, sino porque estaba en el hospital del ejército Walter Reed. Durante mis visitas a casa, a veces la veía, pero nunca lo conocí. Nos movíamos en círculos diferentes. Disfruté de mi servicio en el Pentágono. 5 años en un lugar es raro para el ejército, pero la gente para la que trabajaba pudo hacerlo por mí. No fumaba ni bebía, así que tenía muy poca vida personal, al igual que en la academia. Después de aproximadamente un año en Washington, me convertí en profesor asociado en el Museo del Aire y del Espacio. Fue entonces cuando mi vida personal despegó. Turistas, secretarias, asistentes legislativos, amas de casa, parecía que todas las mujeres del condado de Washington habían encontrado su camino al museo, y muchas de ellas terminaban en mi cama. Así fue como transcurrió mi carrera militar. 5 años de servicio y 4 años de las aventuras más intensas y diversas que una persona puede imaginar. Pensé en quedarme en el ejército, pero mi padre tuvo un derrame cerebral y necesitaba ayuda en casa, así que fui dado de baja. Para ese momento, él tenía 4 restaurantes de comida rápida que ya no podía gestionar, así que tuve que hacerme cargo. No tenía idea de cómo dirigir un negocio. Simplemente celebraba reuniones diarias con los gerentes correspondientes y revisaba los informes de ganancias y pérdidas semanales. Todo funcionaba solo. Me di cuenta de que no necesitaba saber cómo hacer hamburguesas o asar pollo. Solo necesitaba rodearme de personas que supieran hacerlo. Lois y su esposo se divorciaron 4 años después. Poco después de regresar a casa, estaba cortando el césped de mis padres cuando Lois se acercó. Sus padres le dijeron que yo estaba en casa. Nos abrazamos, charlamos y decidimos cenar juntos esa noche. La semana siguiente hicimos el amor por primera vez, y me culpé por no haber intentado llevarla a la cama en la escuela. Tenía, como solían decir, un temperamento ardiente. Nos encontrábamos con frecuencia. Y a menudo dormíamos juntos. Nunca hablamos de exclusividad, pero me encontré deseando pasar todo mi tiempo con ella, y supuse que ella sentía lo mismo. Nunca la vi con nadie más y nunca supe de que estuviera con nadie más. Hasta una noche. Estaba en uno de los restaurantes de papá, observando cómo iban las cosas en una concurrida noche de sábado. Estaba en la oficina y miraba hacia el salón a través de un espejo unidireccional cuando la vi entrar con un chico. Los observé pedir comida, llevarla a la mesa y comerla. Los observé reír juntos, mientras ella acariciaba su mano y él apartaba el cabello de sus ojos. Luego los vi besarse varias veces antes de irse. Los vi subirse a un Mustang rojo y escuché el rugido del motor mientras se alejaban. Nunca fui un verdadero fanático de los autos. Siempre consideré que los autos eran simplemente medios de transporte y ayuda. Mi automóvil era una camioneta Ford F-150 de 6 años, y eso me bastaba. Pero pude apreciar el rugido del Mustang. No diré que mi corazón estaba roto, pero definitivamente sentí algo. ¿Repugnancia? ¿Envidia? ¿Celos? No tengo idea, pero sea lo que sea, ya no me importaba. Cuando se fueron, regresé a casa. Me quedé en mi habitación de siempre en la casa de mis padres mientras buscaba algo más permanente. Lois tenía su propia casa, que obtuvo en el divorcio. Era una casa muy bonita. Parecía que había sobrellevado bastante bien el divorcio. La casa de Lois estaba lejos de la mía, pero pasé por allí de todos modos. El Mustang estaba estacionado en su entrada. A la mañana siguiente, llevé a mi madre a un servicio de iglesia de 8 horas. Íbamos de regreso a casa después de la iglesia, y pasé de nuevo por la casa de Lois. El Mustang seguía allí. Más tarde ese día, estaba sentado con mi padre en el porche cuando Lois llegó a la entrada de la casa de sus padres. Nos vio y se acercó. Se inclinó, besó a mi padre en la mejilla y luego quiso besarme,
pero alcé mi vaso de té frío a mis labios, bloqueando su beso. Inclinó la cabeza y me miró. Se ocupó de mi padre antes de volverse hacia mí. ¿Vas a volver más tarde? No lo creo. Tengo un pastel alemán de chocolate. Este es mi pastel favorito. Bueno. Espero que al chico con el que pasaste la noche le guste. Me miró y empezó a decir algo, pero miró a mi padre y aparentemente cambió de opinión, luego se dio la vuelta y se fue. Fue a la casa de sus padres y miró en nuestra dirección antes de entrar. Yo estaba arreglando la manta en las piernas de mi padre, pero aún podía ver a Lois mirando en nuestra dirección. Más tarde, mi teléfono sonó. Era Lois. Hola. No te pertenezco. Es cierto. Así que lo que hago no es asunto tuyo. Eso es seguro. Y con quien duermo no es asunto tuyo. Estás en racha, sigue adelante. Colgó. No he sabido nada de ella en más de una semana. Estaba en una tienda de muebles tratando de averiguar lo que podría necesitar en mi propia casa o apartamento cuando los tenga. Papá mejoró, pero aún necesitaba cuidados constantes, así que mamá contrató enfermeras a tiempo completo para él. También empezó a convencerme para que encontrara mi propio lugar, pero no olvides ocuparte de los restaurantes. ¿No es demasiado moderno para ti?, preguntó Lois, señalando los muebles de la sala de estar que estaba mirando. Tal vez. Pero podría acostumbrarme. Mira, Brian, no voy a disculparme por estar con otra persona. ¿Te he pedido que lo hagas? No, no lo he pedido. Una larga pausa mientras ambos estudiamos la alfombra frente al sofá. No quiero pelear. Quiero que seamos amigos, más que amigos. La miré. ¿Amigos? Bien. Pero no más que eso, mientras estés acostándote con otros. La única persona con la que quiero estar es contigo. Tal vez eso es lo que quiso decir en ese momento, pero no duró mucho. No compré muebles ese día, pero compramos algunos 2 meses después cuando me mudé a su casa. Y compramos aún más antes de irnos de luna de miel 10 meses después. Mi padre todavía era dueño de los restaurantes, pero en ese momento ya había 5 de ellos dispersos por la zona y yo era su gerente general. Estaba ganando buen dinero, y nos lo estábamos pasando bien. Seguíamos viviendo en la casa de Lois. Intenté varias veces persuadirla para que comprara una casa más grande, pero seguía insistiendo en que esperáramos. Nunca le pregunté cómo se las arregló para obtenerla en el divorcio. En realidad, rara vez mencionamos el divorcio o a su ex esposo. Así que llegamos al punto en el que nos dijeron que Betty no podía ser nuestra hija. Lois y yo simplemente la miramos, en su mayoría porque simplemente no teníamos palabras. Durante unos 10 segundos, todo el pasillo estuvo completamente en silencio, como si todos en el vecindario estuvieran esperando nuestra reacción. Luego exploté con una serie ininterrumpida de insultos, preguntas y maldiciones. Armé un escándalo tal que llamaron a seguridad e intentaron sacarnos, pero no me moví. Finalmente, me calmé y, con gran renuencia, fui con ellos. Lois se quedó con Betty. Me escoltaron a la oficina del director y me pidieron que me sentara. Me negué. Resultó que nuestra situación atrajo la atención de muchas personas. Yo estaba dando vueltas por la oficina cuando literalmente una docena de personas entraban y salían, tratando a toda costa de no cruzar miradas conmigo. Cada 30 segundos intentaba hablar con el director, quien seguía pidiéndome paciencia. Después de lo que pareció una eternidad, entraron 3 personas, me miraron y susurraron al director, quien luego indicó que se sentaran. 2 oficiales de seguridad estaban parados justo afuera de la puerta de la oficina. Señor Gerel, por favor, tome asiento. Por favor, me senté. Hace 5 años. El día del cumpleaños de su hija, el día del cumpleaños de Betty, nacieron casi simultáneamente 2 niños más. Un niño y otra niña. En ese momento,
teníamos una enfermera trabajando en la sala de maternidad que tenía desacuerdos con el hospital y, al final, por esa razón fue despedida. Suponemos que escuchó que iban a despedirla y decidió vengarse. Permítame explicar que nuestros procedimientos para los recién nacidos son tan confiables como podemos hacerlos. Si recuerda, cuando Betty nació, le colocamos una pulsera en la muñeca y el tobillo. Luego pusimos pulseras con números que coincidían con los de Betty en usted y su esposa. También recordará que todos en la habitación se aseguraron de que los números de las 4 pulseras coincidieran. Esto se hizo inmediatamente después del parto y antes de que todos los presentes pudieran abandonar la habitación. ¿Lo recuerda? Sí, pero... Aparentemente, nuestra empleada descontenta, queriendo vengarse del hospital, cambió las pulseras de 2 bebés. Para determinar esto con certeza, vamos a realizar pruebas de ADN a ambos niños y a los 4 padres. Nuestro departamento legal ya está trabajando en los aspectos legales. Estamos conmocionados de que algo así haya podido ocurrir, y no tenemos idea de cómo se sienten usted y la señora Herel, o la otra pareja involucrada en este caso. En este momento, solo podemos ofrecer nuestras disculpas. Dios mío. No puedo creerlo. ¿Cómo puedes sentarte y pedir disculpas con tanta tranquilidad cuando has dado un vuelco completo a nuestro mundo? ¿Tienes idea de cuánto dolor ha causado y causará? Estás hablando de mi hija. Bueno, en realidad hemos establecido que no es tu hija. Eres un desgraciado sin corazón. Entiendo tus sentimientos, pero estos son los hechos y no podemos cambiarlos. Nuestro departamento legal trabajará con el sistema judicial para determinar lo que sucederá ahora. Mientras tanto, ni tú ni tu esposa están autorizados a llevar al niño fuera del hospital. Me levanté de un salto, pero el personal de seguridad me agarró. Señor Herel, entiendo tu enojo, pero... no entiendes nada. Betty es mi hija, la sacaré de este circo y los demandaré a ti, a tu personal y a tu maldita zorra. Señor Herel, nuestros abogados ya han determinado. Me importa un carajo tus abogados. Voy a llevar a mi hija de aquí. Salí disparado de su oficina y fui directamente a la habitación de Betty. Lois estaba afuera, y 2 agentes de policía de la ciudad estaban parados frente a la puerta. Obviamente, ya no había forma de recoger a Betty. Brian, ¿qué está pasando? Estos policías me dijeron que tenía que abandonar la sala. La llevé a la sala de espera y le conté la situación lo más calmadamente posible. Oh Dios mío, Brian. ¿Pueden hacerlo? Parece que piensan que pueden. Lois sacó inmediatamente su teléfono y llamó. Presionó un botón, por lo que el número debía estar en marcación rápida. Hola. Estoy en el hospital St. Patrick y necesito ayuda. Bien. Encuéntrame en la entrada. ¿Quién era ese? Mi ex. Él ayudará, dijo, dirigiéndose hacia la entrada principal. ¿Su ex? ¿En marcación rápida? 15 minutos después, un Maserati rojo brillante se detuvo bruscamente en la carretera circular de la entrada principal del hospital. Había visto ese auto por toda la ciudad y me preguntaba a quién pertenecía. Ahora lo sabía. Mientras Lois corría hacia la puerta del conductor, un hombre alto y apuesto salió del auto. Por lo general, un hombre alto que sale de un Maserati puede verse cómico, pero no vi humor en los abrazos y besos que este conductor recibió de mi esposa. Dejaron de besarse y se acercaron a mí tomados de la mano. Brian, este es Jerry Schofield. Jerry, este es Brian. No nos dimos la mano, principalmente porque la mano izquierda de Lois estaba en la derecha de él. Ella comenzó a contarle nuestra historia, y él escuchó atentamente. En algún momento de su historia, me miró y vio que estaba mirando sus manos. La soltó. Es un auténtico desastre. Hablaré con uno de mis asistentes y averiguaré qué piensa. No podremos hacer nada hasta mañana, y el hospital nos mantiene en vilo en este momento,
así que dado que no se te permite verla, ve a casa e intenta descansar, y te llamaré en cuanto sepa algo. Bien. Lo intentaremos. Gracias, Jerry. Y ella lo besó de nuevo. No una vez, sino 2 veces. En los labios. El segundo beso duró más que el primero. Mis entrañas temblaban. Muy fuertemente. Miré a Lois. Bajó la mirada y dijo, nos vemos en casa. Como llegamos por separado, tenía sentido que fuéramos a casa por separado. Lois llegó a casa primero y aparentemente se fue directamente a la cama. Yo no tenía prisa por ir allí, pensamientos sobre las pruebas de ADN, mi pequeña hija, que no era mi hija, el Maserati rojo, los besos, la marcación rápida y el tomarse de las manos me hicieron detenerme varias veces para sentarme y pensar. Cuando llegué a casa, Lois estaba dormida, o fingía estarlo. De todos modos, no quería hablar con ella. A la mañana siguiente nos levantamos y nos preparamos para ir al hospital. Intenté varias veces preguntar sobre los besos, pero ella simplemente se negó a responder, y la conversación se mantuvo al mínimo. Fueron en su mayoría preguntas breves y respuestas aún más cortas. Salimos. Por separado. Cuando llegamos al hospital, cada uno de nosotros intentó entrar en la habitación de Betty, pero nuevamente nos lo impidieron. Nos dijeron que fuéramos a la oficina del director. Él esperó hasta que llegó el personal de seguridad y luego nos invitó a entrar. Aquí tiene una orden judicial que le permite visitar a Betty, pero le prohíbe sacarla del hospital hasta que se tome una decisión judicial adicional. Aquí tiene otra orden judicial que le exige proporcionar muestras de ADN. A la otra pareja y al niño se les entregaron órdenes que los obligan a hacer lo mismo. Tienen 24 horas para cumplir. Ya hemos tomado una muestra de Betty. Hasta que se aclare todo esto, se permitirá que el otro niño permanezca donde está. ¿Por qué ella puede quedarse con ellos y nosotros no podemos llevar a Betty a casa? La razón principal es que Betty necesita atención médica constante en este momento y en un futuro cercano. En este sentido, te alegrará saber que ha recuperado la conciencia y está consciente. Te llamó. Nos apresuramos a su habitación y esta vez no nos detuvieron. 30 minutos después, los técnicos del laboratorio vinieron a tomar muestras de ADN de Lois y de mí. Ese mismo día, Lois recibió una llamada de un amigo del abogado de Jerry. Según él, si realmente se intercambiaron a estos 2 niños al nacer, entonces deberían haber sido devueltos a sus padres biológicos. Esa era la ley estatal. También se ofreció como nuestro abogado. Aceptamos. Durante 3 días estuvimos en ascuas. No hablamos mucho. Uno de nosotros estaba en la habitación de Betty todo el tiempo, pero rara vez estábamos juntos. Uno habría pensado que las preguntas que nos hacíamos mutuamente sobre nuestra situación nos acercarían, pero la recepción que Jerry Schofield recibió en la entrada del hospital, con besos sinceros y sin disimulo, junto con el tomarse de las manos, me hizo retroceder y mirar mi vida desde otro lado, y no era muy bonito. Betty se recuperaba rápidamente. Pensaba que el yeso en su pierna se veía genial y no podía esperar para mostrárselo a los otros niños en el jardín de infantes. Por la mañana del 4.º día, a Lois le informaron que los resultados de las pruebas de ADN estaban listos, y que debía estar en la sala de conferencias principal del hospital a las 10 y llevar a su abogado. Llamó a nuestro nuevo abogado y le aseguraron que estaría allí. Poco antes de las 10, Lois y yo besamos y abrazamos a Betty, sin saber si alguna vez la volveríamos a ver. A las 10, Lois, nuestro nuevo abogado y yo comenzamos a caminar hacia la sala de conferencias. El director nos vio acercándonos y nos detuvo. Señor Herel, no es necesario que estés aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no eres el padre de ninguna de las niñas. Respiré hondo, miré a Lois, cuyos ojos se habían agrandado, y salí del hospital. Media hora después, estaba en la casa de mis padres. Media hora después, escucharon toda la historia.
Mi padre, que todavía cojeaba como resultado del derrame cerebral, se acercó a mí. Encontraremos la manera de hacerla pagar. Mi mamá se sentó y lloró. Mi teléfono sonó. Era Lois. Lo apagué. Nunca he sido bebedor, pero tomé una botella de whisky de papá, salí y me senté en la terraza. Él me siguió. Nos sentamos y hablamos de restaurantes, del nuevo coche de mamá, de mi equipo de béisbol y de nuestra película favorita, La princesa africana. Hablamos de todo excepto de Lois y Betty. A las 6, mamá salió y preguntó si teníamos hambre. Ambos dijimos que no. 2 veces papá entró en la casa para orinar. Yo no me moví. Eran las 12 de la noche y aún estábamos allí. Orinó 2 veces más. Nunca tocamos el whisky. Para el amanecer, todavía estábamos en la terraza. Papá estaba dormido, pero yo no cerré los ojos. Quería creer que Lois conduciría hasta la casa de sus padres, pero nunca lo hizo. Me levanté, entré a la casa y oriné. Mamá estaba en la cama y dormía. Me subí a mi camioneta y conduje a casa. Había un Maserati rojo estacionado en el camino de entrada. No me detuve. Regresé a la casa de mis padres. Cuando regresé, ya estaban en pie. Hablamos un poco más antes de irme y sentarme en la sala de estar. Mi hija no era mi hija, y mi otra hija tampoco era mi hija. Si ambas niñas nacieron el mismo día, y eso fue 9 meses después de nuestra boda, entonces Lois debió haber estado con alguien más que yo cerca de nuestra boda, si no en el mismo día de la boda. Revisé mi teléfono. Aparte de una llamada el día anterior, Lois no llamó. No sabía si debía estar enojado o aliviado. En ese momento, los padres de Lois entraron por la puerta de la cocina. Su madre estaba llorando. Corrió hacia mí y me abrazó. Oh Dios mío, Brian, Betty, mi madre, no mi hija, nos lo dijo. Lo sentimos mucho. ¿Hay algo que podamos hacer? No, la otra mamá, nada. Durante años, les llamé la otra mamá y el otro papá. Intentamos llamar a Lois, pero no respondió. Queríamos saber cómo estabas. Lo superaré. Hablamos durante un par de minutos más y se fueron. Mamá me entregó una taza de café. ¿Qué sigue?, preguntó mamá. Voy a volver al servicio activo. Pensamos que querrías hacerlo. Si aún no has tomado una decisión final, nos gustaría que pienses en quedarte y hacerte cargo completamente de la gestión de los restaurantes. Tenemos un portafolio de retiro muy bueno, y nos gustaría viajar y comer en restaurantes ajenos, para variar. Mantendremos la propiedad hasta tu divorcio, y cuando lo obtengas, serán tuyos. No lo sé, papá. Betty será entregada a sus padres biológicos, y probablemente no se me permitirá verla de nuevo. Lois va a tener a su verdadera hija, y no quiero tener nada que ver con ninguno de ellos. No creo que pueda soportarlo si veo a Betty, o sea cual sea su nuevo nombre, y a sus padres en uno de los restaurantes. Simplemente piénsalo. ¿De acuerdo? Está bien. Salí y conduje de regreso al lugar donde solía estar mi casa. El Maserati rojo todavía estaba allí. Que les den. Necesitaba mis cosas, y las iba a obtener. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero cuando intenté abrirla, mi llave seguía funcionando, así que entré. Cuando pasé por la habitación de Betty, no había señales de vida. La puerta estaba abierta, pero nada había cambiado. Entré en el dormitorio principal. Allí también, la puerta estaba abierta. La cama estaba desordenada, la ropa estaba esparcida por todas partes, pero no había nadie. La mayor parte de mi uniforme militar estaba colgado en la habitación de invitados. En los últimos años, apenas lo usaba, ya que estaba en la reserva. Empecé a empacarla, al igual que otras ropas y pertenencias personales en mi camioneta.
tomé todos mis documentos militares del archivador, así como todo lo que tenía valor para mí. Agarré la foto de Betty que estaba en la repisa. La miré y la volví a poner en su lugar. Me subí a mi camioneta y me fui. Me di cuenta de que no había comido nada, así que me detuve en el restaurante de barbacoa. Era nuevo, y aún no había estado allí. Apenas tuve tiempo de comer cuando comenzaron las noticias locales en la televisión. Trataban sobre la sustitución deliberada de 2 niñas en el hospital St. Patrick hace 5 años. Luego mostraron fotos de 2 parejas. Hombres abrazando a mujeres. No pude reconocer el rostro de una mujer, pero reconocí a otra. Era Lois, a quien abrazaba Jerry Schofield. Mi comida quedó intacta. En cuanto pensé que mi vida no podía empeorar, empeoró aún más. Mi esposa no solo planeó una aventura con su exmarido 2 días antes de nuestra boda, sino que también permitió que algún gañán astuto llegara a sus pantalones. Además, ella se acostó con su ex durante la mayor parte